Vamos a hablar de educación en la noche de hoy, pero vamos a hablarlo desde una perspectiva diferente, de la perspectiva de la educación superior, es decir, de la educación universitaria. Y hoy tenemos el gratísimo placer de contar con la honrosa presencia del arquitecto Miguel Fiallo, quien es rector de la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña, UNFU. Y yo quiero llamar la atención del hecho de que el arquitecto Fiallo es el primer rector de la UNFU, egresado de la UNFU, y es de la primera promoción de los graduados de arquitectura de esa prestigiosa universidad privada de la República Dominicana. Muy buenas noches, gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ti, Miguel, muchas gracias. Sí, ahorita fuera de cámara, que tú eras de los decanos del periodismo y de la entrevista de la televisión en el país. De los decanos de la arquitectura. Que va, yo tuve muy buenos profesores, que todavía andan por ahí algunos de ellos. Así, ¿cómo se puede evaluar hoy en día la educación universitaria? Mira, la educación universitaria está en un periodo de transformación importante, no solamente en el país, sino a nivel mundial. Yo acabo de regresé a mediados del año pasado de un congreso internacional en Río de Janeiro, segundo congreso iberoamericano de rectores. Y yo quiero que tú sepas que a mí me recibieron con una tablet. Ahí no me dieron un maletín lleno de papeles y de ponencias y de cosas. Un iPad. Un iPad. En esa iPad estaban todas las ponencias, estaban todas las direcciones de todos los rectores, que éramos alrededor de 1000 y pico. En diferentes idiomas. En diferentes idiomas. Y todo, tú podías hacer contacto, tú tenías los currículum vitae de los rectores, tenías toda la información que tú necesitabas. Y dentro había módulos digitales donde tú te mantenías al tanto de todo lo que estaba pasando y escogías las ponencias que te interesaban. ¿Cuál fue la agenda de esa reunión que luce tan interesante? Bueno, sí, la universidad de cara al siglo XXI. ¿Y cuál fue su ponencia? No, yo no tuve ponencia, yo fui participante. Bueno, ¿y qué se resolvió allí, no? No, ayer nos pusimos al tanto de toda la revolución tecnológica que hay ahora mismo en el mundo con las universidades, que es básicamente tecnológica. Enfrentamos un problema serio, es que los muchachos son digitales y los profesores todavía se mantienen análogos. Sí, se resisten al cambio, pero se va trabajando en eso. La internacionalización es un asunto de mucha importancia ahora mismo, o sea, el vínculo entre las diferentes universidades, las redes de las diferentes universidades que tienen similitudes en proyectos de investigación y eso. ¿Y usted fue el único rector dominicano? No, fue el rector de INTEC, que me recuerda fue el rector de INTEC. Solamente. Y yo sí. Pero en el campo nacional. En el campo nacional eso repercute, definitivamente. Las universidades se están abocando ahora mismo a internacionalizarse, o sea, a tener acuerdos de movilidad estudiantil con diferentes universidades norteamericanas y europeas. A capacitar a los profesores, que los profesores tengan un grado de maestría, por lo menos los que imparten licenciatura. ¿Y ese es el caso de la UNFU? Bueno, el de la UNFU, igual que las demás universidades importantes del país, estamos transitando por ese camino. Una está más adelantada, otra menos, pero vamos en eso. La UNFU tiene actualmente 19 doctores. ¿Cuál es la matrícula de la UNFU? 8,000 y algo estudiantes. Nosotros tenemos 2 campus, uno en Santo Domingo, que tiene alrededor de 6,500. Varía de acuerdo al cuatrimestre. Tú sabes que en septiembre entran menos estudiantes en mayo y en enero. Son 3 periodos académicos con carga de semestre. Me refiero a que los créditos de cada periodo son como si fuera un semestre. Que tú no puedes decir que son 3 semestres porque te dirán que tú eres loco, porque el semestre tiene 2 semestres que tiene un año, pero tiene carga académica cada periodo. Bueno, eso recuerdo, 3 semestres en un año es como decir que ahí se están produciendo apagones, como salió recientemente en un periódico dominicano, que están ocurriendo apagones de más de 24 horas al día, ¿no? Bueno, ¿y cómo se visualiza? Yo te decía que tenemos 3 campus, es de Santo Domingo, tiene 6,500 aproximadamente. En La Vega, que desde el año 73, 74, tenemos una extensión en educación, humanidades, básicamente. No tenemos carreras que necesiten laboratorio especializado y eso, los laboratorios de ciencia. Y en Nueva York, en el año 2011, comenzamos en el 2003 con cursos tímidos y eso, pero en el 2011 ya el Ministerio de Educación Superior aprobó una extensión de un recinto, vamos a decir,
en la ciudad de Nueva York, y ahí estamos haciendo una labor muy bonita. ¿Y dónde funciona? En el Alto Manhattan, en Washington, en una escuela del gobierno. ¿Una escuela de cedida? Cedida, no. Ellos terminan su clase a las 5, los jóvenes, ¿no? Y los universitarios, que son profesores básicamente, latinoamericanos, hay dominicanos, hay ecuatorianos. Pero es una escuela, es una extensión de una escuela pública. Sí, en el recinto de una escuela pública. No universitaria. No es universitaria. Nosotros usamos las aulas y tenemos una oficina ahí. Y entonces tenemos unas maestrías. ¿Cuántos estudiantes hay ahí? Interesante. Varía, depende. Hemos tenido 100 y pico, hemos tenido 50, depende. ¿Y los profesores son dominicanos que viven allá? Los profesores son dominicanos. Bueno, doña Alicia fue una vez profesora antes de ser ministra, desde luego, de educación y eso. Profesora de ese programa. Ella fue profesora mía en biología. Sí, doña Alicia, sí. Entonces, pero son estudiantes dominicanos, básicamente, ¿no? Básicamente, pero hay de toda la Iberoamérica. Hay ecuatorianos, como te decía, hay venezolanos, hay colombianos, que inmediatamente hacen una maestría o toman un curso de formación adicional, un diplomado, que son los títulos propios de la universidad. Inmediatamente lo pasan de profesores sustitutos a profesores titulares y el Board de Educación de Albany en Nueva York le da su certificado. Y están homologados entonces. Sí. Inmediatamente entonces cambian su estatus socioeconómico, o sea, ganan más dinero. Así es. El hecho de que ustedes solo tengan 8.500 estudiantes y 6.000 en el campus principal, indica que ustedes son la universidad con menos estudiantes aquí, probablemente de la República Dominicana, ¿no? Porque la universidad, la UAS tiene casi 200.000 habitantes. La universidad que más tiene, ahora mismo, según el censo de la UAS, del Ministerio de Educación Superior del 2012, la Universidad Autónoma de Santo Domingo tenía cerca de 179.000 estudiantes, de los 434.000 estudiantes a nivel universitario que hay en el país, en el 2012. Yo entiendo que anda por los 500.000 ahora mismo. Y la UAS debe tener 200 y pico de mil de esos. Después viene UTESA, la UTESA, después viene la Universidad OIM, después viene la del Caribe, después viene la Evangélica y después venimos las otras. No sé exactamente cuánto tiene una, cuánto tiene otra, pero andamos más o menos por ahí. Aquí el Ministerio de Educación Superior no clasifica, no le da categoría a las universidades, ¿no? No le da categoría, pero tomó un paso muy importante en el 2008, 2007, creo que fue en el 2008, que fue aplicar una autoevaluación, que las universidades hicieran una autoevaluación y a la vez hacer la evaluación quinquenal, que hicieran su plan de mejora. Eso es un paso importante y muy significativo para las universidades. Te lo digo porque nosotros acabamos de entrar prácticamente a la rectoría de la universidad. Ya habíamos desarrollado un proyecto de planificación estratégica y ya habíamos identificado cuáles eran nuestras fortalezas y cuáles eran nuestras debilidades. Habíamos hecho un plan de trabajo, ya sabíamos cuáles eran las líneas en que teníamos que trabajar. Y eso se sometió al ministerio, y el ministerio rigurosamente a nosotros y a las demás universidades que se comprometieron a hacer esas mejoras, les dio seguimiento, con un personal nombrado para eso. Cada universidad tenía... Pero, por ejemplo, cuando usted compra un libro de universidades, por ejemplo, en los Estados Unidos, que te indica no solamente el lugar donde está, sino cuánto cuesta la matriculación, cuánto le cuesta a un estudiante vivir allí, en ese pueblo, y todo eso, y te la clasifica, no solamente te dice donde esa universidad hace énfasis, ¿no? Por ejemplo, esta es buena en medicina, esta es buena está categorizada como una de las mejores en leyes, etcétera, etcétera, pero también te clasifican las universidades. Yo creo que eran como excelente, muy buena, todas esas cosas. Eso no existe en la República Dominicana. Eso todavía. ¿Usted lo favorecería eso? Yo claro que sí. La universidad saldría muy bien, la UTU muy bien. Saldríamos como debemos salir, ¿no? Cada quien, pues, yo creo que ¿Cree sí. usted que la super población universitaria afecta la calidad de un recinto? Sí, definitivamente, si no tiene las condiciones adecuadas, porque tú puedes tener una universidad con una población grande, pero que tengas las aulas y los laboratorios y el terreno adecuado para eso, ¿no? Te decía ahorita también que la universidad creó una oficina que se llama el Plan Campus, donde trabajan 3 o 4 arquitectos que están desarrollando el plan maestro de la universidad. Eso va el plan maestro para definir los espacios
y que se mantenga ese balance armónico que hay ahora mismo entre las edificaciones, las áreas verdes, los parqueos y los campos deportivos. De manera de crecer, pero de crecer de una manera organizada y ordenada. Es decir, aquí va un edificio de aula, aquí va un edificio de oficina, aquí va la torre de la rectoría y la fundación, que es el organismo rector de la universidad, y la que nos patrocina. Aquí va un parqueo de 8 pisos, de 6 pisos, etcétera, etcétera. De manera que eso es importante porque eso va a permitir... Pero ya eso está definido. Sí, eso está definido. ¿Y está en construcción? Generales. ¿Está en construcción? No, pero las construcciones que se van haciendo, los pasos que se van dando, están regulados por eso. Por ejemplo, nosotros hicimos una encuesta el año pasado de satisfacción estudiantil y los estudiantes, una gran mayoría, bueno, la mayoría, solicitó un gimnasio. Bueno, ese gimnasio se colocó donde el plan campus dijo, lo tenía previsto. Lo tenía previsto, exactamente. ¿Y ya está funcionando? Ya, sí, prácticamente está funcionando. Pero, ¿qué hace falta en la educación superior en la República Dominicana? Faltan community college, falta ese nivel intermedio. Ese nivel intermedio entre los profesionales y los que no son profesionales, pero que tienen destrezas. Tienen capacidades. Oficios técnicos, por ejemplo. Oficios técnicos. Es muy bueno tú llamar a un plomero que esté certificado por una universidad. Tú llamar a un tipo que trabaja en aire acondicionado, que tenga un título, una certificación. Pero eso le correspondería al Estado, ¿no? No necesariamente al Estado. El Estado ha hecho dos importantes, pero pudiera haber una iniciativa privada. El Loyola es una iniciativa privada. Sí es. Pero fíjate que cuando el Loyola se fundó en San Cristóbal, de una iniciativa de la iglesia me refiero, había una universidad. Al cabo de 50, 60 años, tenemos 46, 45, no sé cuántas instituciones de educación superior y 2 o 3 institutos técnicos. El ITLA y el Instituto de San Luis, los dos formidables instituciones. Pero ya el Loyola gradúa en el área agrícola como si fueran profesionales universitarios. Sí, el Loyola yo creo que ya se convirtió prácticamente en una universidad agrícola. Sí. ¿Cuál es el énfasis de la especialidad de la UNPU? ¿A la arquitectura? Bueno, nosotros tenemos varias fortalezas. Tenemos arquitectura y ciencias de la salud, odontología, medicina. Nuestros médicos tienen muy buena acogida, no solamente en Santo Domingo, sino en el exterior. Arquitecto, permítanos hacer una breve pausa. Regresamos con el rector de la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña para seguir conversando sobre los retos, los desafíos que tiene ante sí no solo esa universidad, sino otras universidades dominicanas. Siga con nosotros aquí en Portada. Bien, continuamos conversando sobre el tema de la educación superior con el arquitecto Miguel Fiallo, quien es rector de la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureñas, UNPU. Arquitecto, ¿cuál es el fin de la... casi todos los países del mundo tienen una meta en la educación superior. ¿Qué perseguimos con ella nosotros? Bueno, el desarrollo de un pueblo se basa en la educación. Desde la educación primaria hasta la educación superior y se termina cuando tú tienes una masa crítica de doctores y de investigadores que trabajan y sacan. Estados Unidos es el país que más patentes del mundo registra y la registra por sus investigadores universitarios, pero nosotros todavía andamos un poquito lejos de eso porque los profesores universitarios viven del pluriempleo, o sea, casi en la mayoría de nuestras universidades son profesionales destacados que sacan unas cuantas horas para dar docencia. Sí, porque tienen esa vocación. Claro, lo ideal sería que hubieran tiempo completo. Nosotros allá, no te puedo hablar de la UPO porque no te puedo hablar de otra. Todavía estamos bajitos, muy bajitos, pero tenemos alrededor de 31 profesores a dedicación exclusiva o tiempo completo, como le llamamos, que eso es un 5% de los 614 profesores que tiene la universidad ahora mismo, y 33 que son a medio tiempo. Se supone que esos profesores de dedicación exclusiva, algunos de ellos trabajan en el área de investigación. Pero ellos tienen que hacer unos trabajos de investigación anual, ¿no? Por lo menos. No necesariamente todos, tienen que dar clases todos.
que su profesión es esa, dar clases, porque le absorbe el tiempo, ¿no? Los que tienen sobre todo dedicación exclusiva a tiempo completo. Los otros que tienen un medio tiempo, pues también. Pero dentro de esos, algunos se dedican a la investigación. La UNFU, por ejemplo, ahora mismo está desarrollando un proyecto de investigación que se ganó con el Fondo CIP, muy importante porque tiene que ver con los edificios patrimoniales y en qué estado se encuentran. En la zona, en la ciudad vieja, ¿no? En la ciudad vieja, en la zona colonial. Y en qué estado se encuentran sus muros. Tú sabes que por los microtemblores que, sí, claro, que producen los camiones y los vehículos de motor, la polución, los ácidos, el tiempo va a hacer efecto. Va haciendo efecto en eso. Entonces, se comenzó con la catedral y eso se va a extender a otros monumentos y a otras iglesias. Es decir, que la universidad tiene alguna participación en los trabajos de remodelación y modernización de la zona colonial. Bueno, no podríamos decir eso así tajantemente, no podemos decir eso. Sí te puedo decir que muchos egresados nuestros arquitectos están trabajando en eso. Este es un proyecto muy específico que se ha traído inclusive profesionales españoles para que hicieran los diagnósticos y todo, ¿no? Y un laboratorio de petrografía que creo que es el único que hay en el país ahora mismo para analizar la piedra. Y no solamente la piedra, el hormigón armado, el ladrillo, el mortero. Se va a poder determinar en qué condiciones está y qué hay que hacer para preservarlo. En el estado actual de la mayoría de ellos, ¿qué parte de esas edificaciones realmente se corresponden con la época en que la construyeron? Porque ha habido muchas remodelaciones al cabo del tiempo, ¿no? Hay muchos materiales nuevos y todo eso, especialmente los pisos. Sí, pero hay una tolerancia en eso y hay todos unos métodos y hay una carta que se firmó en Venecia en el año creo que 63 que rige pautas y normas lo que son las intervenciones en los monumentos arquitectónicos. Y como patrimonio de la humanidad, el país está obligado a observar esas normas, ¿no? Obligado, exactamente. ¿Hay algún tipo de sanción para el incumplimiento de esa norma? Bueno, quitarle ser patrimonio de la humanidad. Bueno, sería una vergüenza. Sería una vergüenza, exactamente. Arquitecto, ¿cree usted que realmente el país está graduando los profesionales que realmente necesita? Bueno, ese es un tema que se viene discutiendo hace mucho. Porque dice que estamos muy débiles en ciencia y en matemáticas. Sí, ¿no? Definitivamente. La prueba PISA, que de nosotros, el país está siendo signatario, se inscribió desde el año 2000 y es cada 3 años. La última, que fue en el 2012, porque la de ahora creo que viene en ciencias, o sea, física, química y biología, está orientada hacia muchachos de 15 años, que se supone que son jóvenes que o van a hacer una carrera universitaria o van a entrar a estudiar o van a entrar a la fuerza laboral del país. Pues la del 2012, de los no sé cuántos países que había, nosotros quedamos entre los 5 lugares más bajos. No sé si fue el tercero, el segundo o el cuarto de los 5 más bajos. De América Latina. Sí, de América Latina, no a nivel mundial. Sino de los 100 y pico de países, o sea, estoy hablando del mundo. Esa prueba... muy pobre el rendimiento. Pobre. Los finlandeses siempre van arriba. Y en los Estados Unidos también. Y Estados Unidos, pero Estados Unidos ha decaído un poco. Los países nórdicos van a la vanguardia ahora mismo. Bueno, que el frío lo obliga a permanecer en su casa estudiando, ¿no? Pudiera ser, sí. Yo con las matemáticas siempre fui muy débil. Cuando yo me topé pero es que no sabe que no tenemos profesores que sepan que se llama matemática, porque bueno, a mí realmente tampoco me gustaba mucho la matemática, aunque yo soy arquitecto. Y a los arquitectos en términos generales no les gusta la matemática. A los civiles sí. A los civiles sí, porque ese es su... Pero si las matemáticas le enseñaran como debe ser, pues es diferente. Mi hermano fue profesor de matemáticas. No, tu hermano creo que descubrió también algo. Algo, sí. Bueno, cuando yo me topé con los números primos me di cuenta yo que no podía estudiar matemáticas. Escapaba a mi entendimiento. Sí, así es. Entonces, ¿cómo se vislumbra la educación universitaria? En lo que tiene que ver principalmente con la UNPU. Me interesa mucho la UNPU porque es una universidad que ha mantenido un estándar a lo largo de sus casi 50 años, que están a punto de cumplirlo, ¿no? Sí, el año que viene. El año que viene. Usted está invitado formalmente a los actos. Gracias, se le agradece. Ha mantenido un nivel de educación siempre estable, muy por encima. El nivel de deserción es muy bajo. No se pierden clases por desorden ni nada de eso. Sabes que acabamos de chequear el nivel de deserción del año pasado, que para nosotros es
el abandono en un cuatrimestre, para el ministerio es en 2. Y estaba en un 2%, que es muy bajo. Muy bajo. Muy bajo. Yo mismo me sorprendí al director de planificación. Oye, me chequeaste esos números de nuevo, a ver. Y a veces eso se debe, en el caso de la UNFU, porque los estudiantes tienen que trabajar también y llega un momento en que el trabajo no le permite seguir asistiendo. Bueno, en todas las universidades sí, pasa eso. Por eso me extrañó, porque tampoco nosotros tenemos un nivel socioeconómico el más alto, ni mucho menos. Tenemos un término medio, clase media. Muchos de esos muchachos trabajan, pero hay flexibilidad en los horarios. O sea, hay carreras como medicina, arquitectura, odontología, que tienen que ir por la mañana y por la tarde, pero hay otras, como en el área de ciencias sociales, lo que yo creo que van en la noche. Que cuando un estudiante se decide por una universidad como la UNPU o como INTEC o como APEC, es porque tiene realmente deseo de estudiar y hace cualquier sacrificio por terminar su carrera, ¿no? Así es. Ahí no se va a hacer política, ni se va a hacer absolutamente, ahí se va a estudiar. Y las universidades están para eso. Y yo quiero que tú sepas también que nosotros tenemos un plan de becas meritorias para estudiantes que salgan del liceo y del colegio, sin importar del liceo y del colegio que fuera. Si tienen notas sobresalientes, nosotros le damos una media beca. Y nosotros tenemos el 30% de los estudiantes están medio becados. O sea, estamos haciendo una labor social y de excelencia académica ahí también. ¿Recibe la UNPU aportaciones del Estado Dominicano? Sí, recibe 159,000 pesos mensuales. Bueno, eso no es mucho. No es mucho realmente, pero es más simbólico que otra cosa. Eso da por mantener los jardines en buen estado, ¿no? Sí, sí. ¿Y cuáles son los proyectos nuevos de la UNFA, aparte de la planificación de la infraestructura que usted ya mencionó? Bueno, nosotros estamos ahora mismo, acabamos de aprobar en este último año 3 licenciaturas. Una licenciatura en educación especial, o sea, es para profesores de colegio y de escuela, para tratar estudiantes con discapacidades, de toda índole, motriz, auditiva, etc. Una licenciatura en diseño y una carrera que es novedosa en el país, que es la geomática, que se relaciona con lo que es agrimensura y la medida y la medición de solares y parcelas georreferenciados, que son mucho más exactos. De hecho, el Tribunal Superior de Tierra ya tiene una disposición que obliga a los agrimensores a medir los solares georreferenciados. Eso es en esa área. Por otro lado, tenemos una licenciatura. Pero los satelitales han ayudado mucho a eso, ¿no? Sí, pues georreferenciado. En vez de ver los puntos en tierra, tú tienes los puntos en satélite. Tenemos también, estamos trabajando en una licenciatura en música con una universidad de Hamburgo, la Universidad de las Artes de Hamburgo, en Alemania. Y estamos en conversaciones con Berkeley también. Y se está ya construyendo la infraestructura física de esa licenciatura, que creo que va a llenar un vacío importante, no solamente en el país, sino en el Caribe. ¿Instrumental solo? No, tú te vas a graduar de una licenciatura en música, tú vas a saber manejar un instrumento. Sí, instrumental, no vocal, por ejemplo. No, vocal no, pero tú vas a tener nociones de todo lo que tenga que ver con música. Pero tú vas a salir de ahí. Van a formar directores de orquesta. Exactamente, tú puedes ir como director de orquesta, como saxofonista, como... hay 500 ramas y especialidades. Qué interesante eso. Sí, pero también esa está depositada en el ministerio. Está depositada en el ministerio también una maestría en educación con la Universidad de José Enrique Barona de Cuba. Y estamos trabajando en algo que es prácticamente un aporte al país, porque eso no va a generar grandes beneficios a la universidad, pero entendemos que teníamos que hacerlo, que es una maestría en museografía. Aquí hay como 50 o 60 museos, y los museógrafos, los encargados de los museos, no son empíricos, para decirlo, ¿no? Una forma. Entonces, esa maestría le va a dar ya unas destrezas y lo va a capacitar para mejorar los museos en que se está trabajando. Pero eso tiene un público muy limitado, que en algún momento se terminará. ¿Usted es partidario de que se le hagan pruebas vocacionales a un estudiante cuando va a ingresar a la universidad? Bueno, nosotros no, el Ministerio de Educación tiene una prueba que se llama la prueba POMA, que no es estrictamente vocacional, pero tiene algo que ver. Y después nosotros en la universidad tenemos mucha orientación, tenemos 2 psicólogas
que trabajan en orientación con los jóvenes. Porque parece mentira, cuando yo estudié, que uno conocía menos, había menos información de las carreras, porque ahora tú encuentras información en todas partes, de todo. Sí, claro. Los muchachos están más perdidos y de repente tú te encuentras con un estudiante de medicina que decide estudiar ingeniería. Cuando entonces, ya tiene un segundo o tercer año. Un primero, segundo, no tanto, un segundo cuatrimestre, un tercer cuatrimestre. Y hay si descubre que esa no era su vocación. Pero totalmente de acuerdo con que, o sea que de hecho, por eso te digo, en la universidad tenemos psicólogos para orientarlo en eso. Al que quiera orientación, pues con mucho gusto. Arquitecto, se nos acabó el tiempo. Yo quería decir algo para Sí, como no, tómase todo su tiempo. Quiero felicitar primero a doña Ligia, porque doña Ligia ha hecho un trabajo extraordinario en el Ministerio de Educación, sobre todo con eso de las evaluaciones de la universidad, que ha hecho que todas mejoren en todo, no solamente en su planta física, sino en los pensum y en todo. Y quería decirte que la universidad tiene un doctorado con la Universidad de Sevilla en educación y tiene también una maestría en agronegocio para la exportación con la Universidad de Murcia. Que tiene que ver con los tratados de libre comercio que el país ha firmado, ¿no? Tenemos, que eso debería ser una materia en las universidades. Exactamente, así es. Además tenemos ahora mismo acuerdos con la Universidad de Tufts en Boston, con la Universidad de Massachusetts. Con la Universidad de Columbia estamos rotando estudiantes y profesores y vamos a trabajar en una investigación próximamente. Con la Universidad Nacional de Colombia estamos trabajando también en un proyecto de investigación en labio leporino. ¿Ese es el Andrés Bello, no? No, esa es la Nacional de Colombia. Y hay otra que ese es del Estado, ¿no? Ese es del Estado. Y está la Javeriana también, que tenemos relaciones con ella. Tenemos varios convenios, pero en otro programa podemos seguir hablando. Sí, será un placer tenerlo de nuevo, arquitecto. Muchas gracias. Para mí. Le deseo un buen resto de la noche y a todos los amigos televidentes, gracias por haber estado con nosotros. Los invitamos, como de costumbre, a volver con portada mañana a las 7 en punto de la noche para otro programa similar. Hasta entonces.